Muy bien, hermanos, vamos en esta noche a continuar estudiando el Evangelio de Mateo y vamos a buscar en el capítulo 5, versículo número 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más en esta noche queremos pedirte espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocerte, conocer tu voluntad. Háblanos en esta noche, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tomar asiento. Bueno, vamos a ir desarrollando este versículo número 9. Estamos hablando acerca de las bienaventuranzas. Y hoy vamos a hablar acerca de la bienaventuranza que habla de los pacificadores. Bien. Todos nosotros sabemos, hermanos, desde el principio de la creación, desde el principio en que Adán y Eva pecaron contra Dios en el mundo, pues no hay paz, ¿verdad? Y principalmente por dos razones. Uno, tenemos la obra de Satanás y también la desobediencia del ser humano. Tanto la caída de los ángeles que siguieron a Satanás y la caída de Adán y Eva provocaron el caos, provocaron la violencia y establecieron un mundo sin paz. Satanás y el hombre están constantemente lidiando en una guerra o en una batalla por la soberanía contra el Dios de paz. No tenemos paz económica, no tenemos paz religiosa, no tenemos paz racial, paz social, paz familiar, ni siquiera paz en lo personal. Amén, hermanos. Y esa bienaventuranza nos llama a nosotros a que seamos un pueblo pacificador. Amén, hermanos. Es una misión especial que el Señor nos da, en donde nosotros podemos ayudar a restaurar la paz perdida allá en el huerto de Edén. La paz de Dios, amados hermanos, no tiene nada que ver con la política, no tiene que ver nada con ejércitos ni fuerzas armadas, como comúnmente el hombre alcanza, entre comillas, la paz, ¿verdad? Usando la guerra. Tampoco depende de los foros o de los convenios internacionales que los hombres muchas veces firman, pero eso tampoco logra la paz. No tiene nada que ver con el arte de gobernar de algún líder, por grandes que sean o grandes que sean los arbitrajes o el compromiso, las treguas, las negociaciones o los tratados que se puedan firmar. La paz de Dios no evade los problemas, ni se alcanza a cualquier precio. La paz de Dios, hermanos, confronta los problemas y trata de solucionarlos, y después que están resueltos, construye un puente entre quienes están separados por tales problemas. La paz de Dios no se trata de una paz que produzcan los gobernantes humanos o los primeros ministros, los más diplomáticos o humanitarios. Es la paz, hermano, personal en nuestro interior, que solo Dios puede conceder al alma del ser humano y que solamente sus hijos pueden dar testimonio de esa paz. Amén, hermanos. Ahora, lo primero que también tenemos que saber es que Dios, o sea, el único Dios verdadero, por supuesto, es un Dios de paz y fuente de paz. En Romanos, por ejemplo, capítulo 15, versículo 33, dice ahí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vemos aquí claramente que Dios
es un Dios de paz, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Y también vamos a ver el significado de la palabra paz. Esa palabra significa pues que es un estado de bienestar, un estado de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad, y que es opuesto a las guerras y tiene una indicación positiva. Es un estado de armonía que está libre de guerras, de conflictos y contratiempos. Amén, hermanos. Y esa paz solamente la podemos encontrar en Dios, porque Dios no solamente es un Dios de paz, sino también es fuente de toda paz. Gloria al Señor. Ahora, para ser pacificadores, como dice la bienaventuranza, debemos de considerar 3 puntos importantes. Primero, que si queremos ser pacificadores, debemos de estar en paz con Dios. Amén. Nadie puede tener paz con su prójimo si no tiene paz con Dios. Ahora, ¿cómo alcanzamos esa paz con Dios? En Romanos capítulo 5, versículos número 1 y 2, dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si queremos ser bienaventurados, siendo pacificadores, primero tenemos que estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, por causa del pecado, se convirtió enemigo de Dios. Por eso necesitamos volver a Dios y estar en paz con Él. Y eso solamente se puede alcanzar por medio de la fe en Jesucristo. Porque nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, verdaderamente creemos en Él, Dios nos justifica. Quiere decir que ya no somos culpables delante de Dios, sino que estamos siendo librados de toda culpa delante de Dios. Dios nos justifica y entonces volvemos a estar en paz con Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Pero mientras que el hombre no se arrepienta, mientras que el hombre no crea en el Señor Jesucristo, vivirá en enemistad con su Creador. Por eso es necesario que nosotros entendamos que para poder estar en paz con Dios y ser pacificadores, pues solamente es por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Porque si usted lee la Escritura, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 20 y verso 21, nos dice, por ejemplo, ahí: y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, dice, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dios fue quien hizo la paz con nosotros por medio de Cristo. Dice que Él reconcilió todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Amén, hermanos. En ese momento en que Cristo murió, en ese momento el Señor estaba tendiendo el puente para que el hombre pudiera otra vez volver a Dios. Recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es a través de Cristo que podemos reconciliarnos con Dios y estar en paz con Dios. Porque dice claramente, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo, dice, extraños
y enemigos en vuestra mente. Éramos enemigos de Dios, hermanos. No queríamos saber nada de Dios. Claro, estábamos aferrados a una religión, creíamos que estábamos bien, gloria a Dios. Otros de repente ni religión tenían, de repente hasta ateos tal vez seríamos, pero hermanos, Dios fue bueno con nosotros. Él fue quien fue tratando con nosotros a través de una persona, tal vez nos predicó el evangelio, nos regaló un folleto, nos invitó a la iglesia y poco a poco comenzamos a escuchar el evangelio y creímos en el Señor. Entonces en ese momento fuimos reconciliados con Dios. Podemos tener acceso a la paz con Dios. Amén, hermanos. Ya no estamos en enemistad contra Dios, como dice Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice, porque siendo enemigos, ¿ve? Otra vez dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, gloria a Dios. Otra vez Pablo habla aquí que éramos enemigos, pero que ahora hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Jesucristo. Amén, hermano, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, es importante recalcar también que fue Dios quien siempre tomó la iniciativa para que el hombre se vuelva a Él. Usted se acuerda cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y dice la Biblia que la voz del Señor se paseaba en el huerto del Edén. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron, ¿verdad? Tuvieron miedo. Entonces Dios comienza a confrontar a Adán y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, en vez de arrepentirse, dice, la mujer que me dices me dio de comer, ¿no? Y entonces el Señor le pregunta, Eva, ¿qué has hecho? Y Eva también dice, fue la serpiente, Señor. Ninguno de ellos, ¿verdad?, quisieron reconocer su pecado. Pero el punto principal es que fue Dios quien fue a buscarlos a ellos. Amén, hermanos. Fue Dios quien mató los animales y con la piel de esos animales cubrió la desnudez de Adán y Eva. Gloria al nombre del Señor. Y fue Él quien le dio la promesa de que llegaría un día que a través de la simiente de una mujer, hablando de la Virgen María, no iba a nacer, ¿verdad?, el que iba a aplastar a Satanás en la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Y nos iba a dar victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Gloria a Dios. Pero fue Dios quien tomó la iniciativa. Lo mismo pasó en el tiempo de Noé. Todos los hombres se corrompieron. Dice la Biblia que la tierra se llenó de violencia y el corazón de los hombres era solamente de continuo hacia el mal. Entonces Dios determinó un juicio para toda esa generación. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios fue quien le habló a Noé. Le dijo, Noé, he decidido el fin de todo el mundo. Prepara un arca para que tú y tu casa sean salvos. Pero fue Dios quien tomó la iniciativa. Siempre fue así. Igual cuando Israel, el pueblo de Dios, le dio la espalda a Dios, pecaron contra Dios, fue Dios que siempre enviaba profetas para hablarle de parte de Él, para que su pueblo se arrepienta y evite el juicio, evite el castigo. Fue Él quien vino al mundo, haciéndose hombre, para reconciliarnos consigo mismo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y lo mismo creo que pasa en nuestra historia personal. Nosotros, como vuelvo a decir, no queríamos saber nada de Dios. Nos predicaban el evangelio, sí, pero no queríamos saber nada de Dios. Pero Dios fue bueno, a través de su Espíritu y su palabra, nos fue convenciendo que la única salida, la única esperanza se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Y fuimos reconciliados con Dios. A su nombre, hermanos. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1,
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Amén. La segunda cosa que debemos de considerar para ser pacificadores es que debemos de depender del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Usted ya lo ha leído, lo sabe, ¿verdad? Entonces, si nosotros que hemos sido reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios, también Dios nos ha impartido paz a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Esa paz que habla aquí no es humana, es la paz de Dios en nuestro corazón como fruto del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Diga conmigo, fruto del Espíritu Santo. O sea que no es humano, no es que tú vas a producir eso, sino es el Espíritu de Dios quien nos va a impartir, hermanos, en nosotros esa virtud que es la paz. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Si queremos ser pacificadores, porque nuestra naturaleza humana no es pacificadora. A nuestra naturaleza humana no le gusta la paz, sino le gusta ¿qué cosa? Los celos, los pleitos, la contienda, la disensión y todas esas cosas que habla en Gálatas capítulo 5 en el verso 23 hacia adelante. Gloria a Dios. Las obras de la carne, ¿verdad? Perdón, antes del capítulo, el capítulo 5, el verso 19 hacia adelante están las obras de la carne. Y ahí enumera pues el pleito, los celos, la ira, la contienda. Eso es de lo humano. Pero la paz viene por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, cuanto más llenos del Espíritu Santo, más pacificadores vamos a ser. Menos del Espíritu Santo, vamos a estar peleando hasta con nuestra mascota. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Pero cuando un hombre o una mujer está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gloria a Dios. Amén, hermanos. No va a haber lugar para el pleito, no va a haber lugar para la contienda, etc. Por eso en Romanos 14, 16 también Pablo habla casi de lo mismo. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Había problemas en la iglesia de Roma, que algunos decían, no, que se tiene que comer esta comida, el que come esta comida está en pecado, el que no come, bueno, etcétera. Así estaban en un pleito, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, hey, no se equivoquen, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Que si queremos ser pacificadores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que depender del Espíritu Santo siempre, ¿no? Si no, vamos a estar peleándonos con todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Alabado sea Cristo. Número 3, la tercera razón por la que, ¿cómo podemos ser pacificadores? Debemos de permitir que la paz de Dios gobierne nuestros corazones siempre. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Que debemos de permitir que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones para poder ser pacificadores.
Gloria al nombre del Señor. Amén. La paz de Dios gobierne en vuestro corazón. Muchas cosas quieren gobernar en nuestro corazón. El temor, la duda, la incertidumbre, la ira, el enojo, ¿verdad? Pero Pablo dice, la paz de Dios gobierne. O sea, la paz de Dios sea que se enseñoree de nuestro corazón, porque solo así vamos a poder ser pacificadores. Recuerde que todo lo que Jesús está enseñando en la bienaventuranza es una confrontación con la práctica religiosa que los fariseos y los escribas tenían. Amén, hermanos. Ellos, a pesar que profesaban creer en Dios, profesaban servir a Dios, sin embargo, eran pleitistas, hermanos. Eran contenciosos, eran envidiosos, eran celosos. ¿Por qué cree usted que siempre andaban detrás del Señor? No para aprender y convertirse, sino para contender con el Señor, ¿verdad? Estaban detrás de Él para ver en qué palabra el Señor se equivocaba y de esa manera acusarlo ante las autoridades y matarlo. Le tenían odio al Señor. Imagínense usted, porque su religión no podía producirle paz. Amén, hermanos. Por eso Jesús dice en esta bienaventuranza, el Señor les enseña a sus discípulos y le dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los fariseos no eran pacificadores, sino siempre estaban contendiendo, hasta incluso con los discípulos, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos ser pacificadores? Hemos desarrollado la pregunta, ¿verdad? Gloria al Señor. Para ser pacificadores, ¿qué debemos de considerar? Ahora vamos a desarrollar esta pregunta: ¿cómo podemos ser pacificadores? Nos vamos a hablar de la práctica. Un pacificador, para comenzar, es un hacedor de paz. Es alguien que ama la paz. Gloria a Dios. Alguien que no le gusta nada peleándose. Amén, hermanos. Claro, por supuesto, como vuelvo a decir, esto no es algo humano, esto es algo divino. Entonces, ¿cómo podemos ser pacificadores? Número uno, por ejemplo, llevando a otros a hacer la paz con Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo? Haciendo que los hombres se reconcilien con Dios por medio de la predicación del Evangelio, que también es llamado el Evangelio de la paz. En Efesios 6:15 dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Romanos 10:15 también refuerza esta idea y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser pacificadores? Haciendo o llevando a otros a hacer la paz con Dios. ¿Y cómo se logra eso? Predicando, ¿qué cosa? El Evangelio. Porque el Evangelio es el Evangelio de la paz. Porque cuando uno predica el Evangelio, uno le está hablando a los hombres pecadores que se arrepientan, que crean en Jesucristo, y por medio de la fe en el Señor ellos pueden ser justificados, y como dice Pablo, ¿no? En Romanos 5, lo que hemos leído ya: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia que viene de Dios. ¿Y cuál es esa buena noticia, hermano? Que Cristo Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Eso es el Evangelio. Gloria al Señor. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Amén? Entonces, ¿cómo soy un pacificador? Pues predicando el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios, anunciando las buenas nuevas, porque por medio del Evangelio los hombres pueden, hermanos, volver a estar en paz con Dios.
Gloria al nombre del Señor. Porque si usted lee, para reforzar un poquito más, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20, mire lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, es decir, la salvación, ¿no? Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿ve?, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, hablando de la iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Primero dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿verdad? Y luego dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Hablando del ministerio, habla de la obra que hay que cumplir en esta tierra, de reconciliar a los hombres con Dios, ¿verdad? Y luego dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio. Por eso dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Diga conmigo, somos embajadores en nombre de Cristo. Usted sabe, el trabajo de un embajador, ¿verdad?, es mediar entre dos naciones, ¿no? Y ahí ese es el trabajo. Nosotros somos embajadores hablando espiritualmente. Entonces, nosotros al compartir el Evangelio, estamos persuadiendo a los hombres a que se reconcilien con Dios y vuelvan a estar en paz con Dios. Gloria al Señor. Esa es la primera forma en que podemos ser pacificadores. La segunda es procurando vivir en paz con los demás. Gloria a Dios, ¿no? Hablamos con el prójimo y también con nuestros hermanos en la fe. En Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con unos cuantos, o dice con todos los hombres. Entonces dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice, si depende de nosotros, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros. Es decir, hagamos todo lo posible por estar en paz con todas las personas. Ahora, si la persona no quiere estar en paz con nosotros, ya es un asunto de la persona. Pero que de ti, hermanos, hermanas, usted y yo tenemos que hacer todo lo posible por estar en paz con todos los hombres. Amén, hermano. Que en nuestro corazón no haya odio, no haya resentimiento, no haya venganza, sino que si depende de nosotros, debemos estar en paz. No con unos cuantos, no solamente con los que nos caen bien, sino con todos los hombres. Es difícil, humanamente hablando. Amén, hermanos. Pero recuerde que Dios es la fuente de la paz. Y por medio de su Espíritu Santo sí podemos vivir en paz. Podemos estar en paz con todos los hombres. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Hay casos, por supuesto, en que nosotros de repente vamos a buscar la paz. Vamos y decimos, ¿saben qué? Perdóname. De repente te ofendí, te fallé, etcétera. Perdóname. Y de repente la persona dice, sí, no te voy a perdonar. Y bueno, ya es un tema de la persona, ¿verdad? Pero tú has hecho todo lo posible por estar en paz. Y eso es lo que cuenta delante de Dios. Gloria al Señor. Ahora también, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Qué está hablando Pablo antes del versículo 13, en el verso 12?
habla de que debemos de reconocer, que debemos de respetar, debemos de honrar y debemos de procurar estar en paz con nuestros hermanos líderes que están a cargo de enseñarnos la palabra de Dios. Porque muchas veces, mientras predicamos la palabra de Dios, podemos dar una palabra de exhortación, una palabra de llamada de atención. Y a veces el creyente, por su falta de madurez, puede tomarlo como a título personal, lo que estamos hablando de parte de Dios. Y a veces hasta hay creyentes que piensan que alguien ya fue a contarle la vida, mi vida, digamos usted, al pastor o al que está predicando. Porque el pastor o el predicador comienza a hablar la palabra y comienza a hablar puntos específicos de repente que usted estaba hablando o diciendo o pensando o de repente fallándole a Dios de esa manera. Y entonces usted puede enojarse con su pastor o puede enojarse con el que está predicando la palabra. Pero dice aquí claramente, ¿no?, que debemos de reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden, los que lideran en el Señor y os amonestan, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, dice, tened paz entre vosotros. Ahí está hablando ya a nivel de iglesia. En Romanos dice, con todos los hombres, ¿verdad? Pero aquí en Tesalonicenses está diciendo, entre hermanos, especialmente en nuestra relación con nuestros hermanos encargados en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Había creyentes que hasta se enojaban con uno. Y de repente decían, ¿qué le pasa a este pastor? ¿Qué cosa tiene? ¿Por qué habla así? ¿Quién le ha contado mi vida? Seguramente alguien le ha ido a preguntar. Pero no, a veces Dios toma nuestros labios para hablarnos una palabra directamente, hermano. Y debemos tener cuidado de que nuestro corazón no tenga un enojo, una amargura contra nuestros pastores. Amén, hermanos. En Hebreos también, capítulo 12, verso 14, dice otra vez, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad están relacionadas. No podemos vivir en santidad sin vivir en paz. Porque cuando tú no vives en paz, vives en pleito, vives en enojo, vives en contienda, vives en resentimiento, en amarguras. Entonces, eso no es compatible con la santidad, porque la santidad es una vida pura, una vida sin mezcla, sin pecado. Y cuando el escritor a los Hebreos dice, seguir la paz con todos y la santidad, ambos están relacionados. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Amén, hermanos. Un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una frase que me gustó y dice, volver mal por bien es diabólico. ¿Ah? Escuche, volver mal por bien es diabólico. Volver bien por bien es humano. Pero volver bien por mal es divino. Amén, gloria a Dios. En realidad es así. Amén, hermanos. Solo Dios nos puede ayudar a devolver con bien a quien nos hace el mal y estar en paz con esa persona. Gloria al Señor. La otra forma en que podemos ser pacificadores, o la tercera, es ayudando a otros a hacer la paz con otros. ¿Verdad? Es decir, siendo un instrumento de paz, un intermediario. Ahí donde hay un pleito, hay una disputa, una contienda, una guerra, digamos, por el Señor. Nosotros como hijos de Dios, que somos pacificadores, nos ponemos en medio de los dos. Somos neutrales, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces comenzamos a hacer la conciliación. Eso es lo que hacen los jueces, ¿no? Que nuestras autoridades, hay jueces de conciliación. Cuando hay a veces una diferencia o una separación entre los esposos, llaman las autoridades a una conciliación. O sea, antes de que lleguen a mayores, llaman a conciliarse. En algunos casos
llegan a reconciliarse, ¿no? De repente por un consejo, una orientación. En otros casos llegan a, pues, a ponerse de acuerdo y bueno, lo importante es terminar en paz y no terminar peleando y discutiendo, haciéndose daño. Entonces nosotros como hijos de Dios somos pacificadores y podemos nosotros también ayudar a otros a hacer la paz con otros como intermediarios. Por ejemplo, vemos un caso en Filipenses capítulo 4, versículo 2 al verso número 3. Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Filipos y les hace mención a dos hermanas que parece ser que habían tenido ciertas diferencias. Amén, hermanos. Y a veces puede haber dentro de la iglesia ciertas diferencias, hermanos, como lo hay dentro de una familia, donde hay muchas personas o hermanos de sangre, puede haber diferencias. Pero no nos podemos quedar en pleitos, en celos. Tenemos que buscar si somos hijos de Dios, porque esto es para los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la paz. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque imagínense si nosotros, hermanos, en vez de buscar la paz, nos metemos al pleito. Ya no son dos, sino tres. Y por ahí se meten otros, son cuatro, sí, así comienzan las guerras, hermanos, entre los países. Así comienza, ¿no? Y Pablo, por ejemplo, parece ser que había una diferencia entre estas hermanas de aquí. Dice, ruego a Evodia y a Sintique, no Sintique, sino Sintique, con acento, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Ves? Parece que no había cierta unidad entre ellas. Dice el verso 3, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, estas hermanas eran hermanas que habían apoyado a Pablo en algún momento de su viaje misioneros a predicar el Evangelio. Aunque no especifica, no nos especifica, de una manera clara en qué forma le ayudó a Pablo, pero Pablo dice, ellas combatieron juntamente conmigo. O sea, parece que estuvieron al lado de Pablo en su lucha, en sus pruebas, etc. Pero en un momento hubo una diferencia y Pablo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Está rogando. Mire, Pablo dice, oiga, pónganse de acuerdo. Dice, ruego, dice, ¿ves? Siempre va con una actitud de pacificador. Porque así actúa el que pacifica. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. A su nombre, gloria a Jesús. Ruego. Cuando usted va a pacificar el pleito entre dos personas, ¿cómo usted entra? ¿Con las mangas arriba? ¿O usted llega y dice, hermano, le ruego por favor que se calme, tranquilícese por favor, cálmate? Así, porque usted entra con otra voz prepotente, peor se enciende la pradera, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, ruego, dice, voy y así, que sean de un mismo sentir. Parece ser que uno de ellas sentía una cosa y la otra sentía hacer otra cosa para el Señor. Y eso causó una fisura entre ellas. Y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a eso. O sea, trata de ayudar a que ellas se reconcilien. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios nos llamó a paz, hermanos. Y Pablo está diciendo que les ayuden a ellas a encontrar la paz y no estén con esa diferencia. Gloria al nombre del Señor. Porque un pacificador es aquel que vive en paz. Por tanto, busca siempre y promueve la paz. Gloria al Señor. No es de los que entran al pleito, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ver algunos versos que nos hablan un poquito más sobre este punto. Romanos capítulo 12, versículo 14. Que nos orienta cómo debemos actuar. Dice Romanos capítulo 12, verso 14 al verso 21. Dice Pablo, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué tenemos que hacer con los que nos persiguen? Tenemos que bendecirlos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en ese tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio, por causa de su fe. Y la persecución en aquellos días era
hermanos, que los capturaban, los azotaban, los llevaban a la cárcel, ¿ves? Pero el Señor, en algunos casos, los apedreaban, ¿verdad? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Ya se fueron? Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermano, esto es difícil, hermano, humanamente hablando. Porque alguien que, por ejemplo, de repente ahora no te van a capturar, te van a meter a la cárcel por predicar el evangelio, tal vez no. Aunque va a llegar ese momento, en algún momento de la historia de la humanidad, va a llegar ese momento. Pero hay otras formas en que te pueden perseguir. Si tú comienzas, por ejemplo, a venir a la iglesia, comienzas a seguir a Cristo, se van a burlar de ti, te van a hacer a un lado, te van a poner algún apodo, ¿verdad? Te van a llamar un santurrón, una santurrona, un fanático, un aleluya, etcétera, etcétera. Es una forma de persecución. Se van a burlar de ti. Y uno humanamente, ¿qué es lo que, o cómo quisiera responder o actuar? A veces es, hermano, nuestra naturaleza carnal quiere maldecir. O sea, quiere insultar, quiere hablar mal, quiere responder mal. Pero dice que tenemos que bendecir a los que nos persiguen. Amén, hermanos. Verso 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso se llama empatía, ¿verdad? El verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, que ninguno se alce pensando que es más que el otro, sino asociándonos con los humildes. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque hay muchas opiniones, cada uno tiene una opinión, pero ninguno puede o permita pensar que su opinión es mejor que el otro. Verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ya hablamos de ese verso. El verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿A cuánto les ha dado ganas una vez de vengarse? Ay, qué bueno, todo está en el espíritu, gracias a Dios. En parte sí, muy bien. ¿No? Pero dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué va a hacer? Dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, vas a confundirlo en su mente. Es decir, ¿cómo? Si yo le hago daño a este y este me responde con bien. Entonces, lo vas a hacer pensar. Eso es lo que significa ascuas de fuego, ¿no? Luego el verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria al Señor. Estos son más o menos algunos consejos que nos da la palabra de Dios para que nosotros podamos, hermanos, vivir como pacificadores, podamos vivir en paz y podamos ayudar a otros también a vivir en paz. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 11, ya para ir terminando, dice, Segunda de Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, ahí donde hay paz, ahí está Dios, hermano. Y donde está el pleito, ¿quién está? ¿Ah? No, a veces no es el diablo, a veces somos nosotros. No echa la culpa al diablo también, a veces le echamos la culpa al diablo, ¿no? De todo, ¿no? A veces nosotros mismos le buscamos el pleito, la pelea, ¿ah? La contienda. Porque a veces, claro, a veces el enemigo se va a meter, se va a aprovechar. El enemigo lo que va a hacer es crear las circunstancias, ¿me entiendes? Te va a poner un pensamiento en tu mente, algo, un recuerdo, una palabra que te dio, que te lastimó, ¿no? Y si tú no estás en el Espíritu, o sea, lleno del Espíritu Santo, no vas a poder discernir. Y entonces vas a aceptar esos pensamientos y ahí, sí, que te habló mal y te dijo mal y esto, que ya no duermes, ya no comes, ya estás perturbado, ya. Y entonces cuando se te aparece la persona, lo que quieres es, ya usted sabe, buscar el pleito. ¿Me entiende, hermano? ¿No? Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a no responder mal por mal, sino vamos a hacer el bien. Amén, hermanos. Vamos a estar en paz.
Y entonces dice, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. A veces, hermano, el Espíritu de Dios se contrista, ¿no? Porque nosotros, hermano, en vez de vivir en paz, hacemos lo contrario. Y entonces decimos, uy, ahora yo no siento a Dios. ¿Qué ha pasado? Dios ya no se fue, se alejó de mí. Porque el Espíritu Santo se ha contristado. Pero si nosotros vivimos en paz, el Dios de paz y de amor estará con nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso la bienaventuranza dice, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. ¿Y quiénes pueden ser pacificadores? Aquellos que tienen paz en su corazón. Porque uno que anda en enojo, en pleito, en contienda, no puede impartir paz a otros. Al contrario, va a entrar y va a aumentar el problema. Gloria al nombre del Señor. Porque, hermanos, la pacificación es como un sello distintivo de los hijos de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque los hijos de Dios se parecen a su Padre, pues, ¿no? Dios es nuestro Padre, Dios es un Dios de paz. Entonces los hijos de Dios, que somos todos aquellos que hemos sido engendrados por Dios por medio de la fe en Jesucristo, nosotros estamos capacitados para impartir esa paz, ser pacificadores en esa tierra donde hay muchos pleitos, mucha diferencia, mucha contención, mucha amargura, mucho odio, mucha venganza. Gloria al nombre del Señor. Estamos llamados nosotros a ser pacificadores, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque en realidad, hermanos, el no vivir en paz afecta nuestra vida diaria. Y ya para terminar este último versículo, le voy a dar para que se anote. 1 Pedro capítulo 3, verso 10 al 12, dice, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 3, verso 10 al 12, dice, porque el que quiere amar la vida, ¿cuántos quieren amar la vida? ¿Amén? O sea, disfrutar la vida, ¿no? No hablando de placer, sino que cada día tú te despiertes con ganas de vivir, con esa alegría, ¿me entiendes, no? ¿Verdad? Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? No días malos, donde todo va mal. No, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, número 1, refrene su lengua de mal. ¿Ah? ¿Qué más? Sus labios no hablen engaño. ¿Qué más? Apártese del mal. ¿Qué más? Haga el bien. ¿Qué más? Dice, busque la paz y sígala. Hay que seguir la paz. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces vemos aquí claramente que si queremos amar la vida y ver días buenos, hay varias recomendaciones, pero dentro de esas recomendaciones también está que debemos buscar la paz y seguir la paz. Gloria al Señor. A veces, hermano, cuando no hay paz en el corazón, la vida se va a volver pesada. La vida se va a volver una carga, hermanos. Es por eso que muchas personas recurren al suicidio. Otros están con fármacos para poder dormir, para poder estar tranquilos, porque hasta su sistema nervioso es alterado, porque en vez de tener paz tienen cólera, tienen odio, tienen rabia en sus corazones. Amén, hermanos. Y se enferman emocionalmente, físicamente. Y otros hasta, como vuelvo a repetir, se refugian en el suicidio, porque piensan que ¿para qué van a seguir viviendo de esa manera? A lo mejor me quito la vida y se matan. Pero nosotros somos hijos de Dios y hemos recibido la paz de Dios en nuestro corazón. Estamos capacitados para impartir paz a otros. Pero es necesario depender de Dios. Ir a la fuente que es Dios, para que a través de su paz nosotros tengamos paz y podamos también impartir paz a los demás. Si no, no vamos a poder, hermano, porque la paz
que hace referencia aquí viene solamente de Dios. Cuando dan gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, Dios quiere que usted y yo seamos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, te pedimos perdón. Porque muchas veces nosotros vivimos equivocadamente, tal vez. Porque en vez de vivir en paz, tal vez estamos llenos de enojo, cólera, de resentimientos, de amargura, pudiendo vivir en paz, porque tú eres la fuente de la paz. La verdadera paz está en ti, Señor. Ayúdanos a buscarte siempre, a llenarnos con la presencia del Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu de Dios, nosotros los hijos de Dios podemos ser llenos de esa paz y poder impartir esa paz a los demás. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos perdón y te pedimos que limpie nuestro corazón de todo aquello que es contrario a tu paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. Gracias, Señor, porque tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón y nuestra mente, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser pacificadores. Que ahí donde hay diferencias, donde hay pleitos, podamos nosotros ser aquellos que busquen la paz, la reconciliación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.